Vamos a la pregunta que hizo Saúl. Primeramente se lo hizo al general Abner. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 54. La pregunta que le hizo Saúl a David está en el 58, verso 58. Pero dice así: David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía de encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Imagínate de los pelos ahí. Era bastante grande la cabeza de Goliat. Y va a ser un gigante, obvio. Y el verso 58 dice: y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Vimos por qué Saúl le preguntó de quién era hijo, cuál era la importancia para el rey de quién era hijo. También vimos que una de las cosas por cual le preguntó de quién era hijo era para indagar cuál era, de dónde era David, o sea, cuál era la descendencia de David. Una era, también algunos dicen que era para entregar el premio que había prometido al que venciera a Goliat. Y la otra era para indagar los antecedentes de la vida de David, el lugar de los detalles específicos de su familia. También era por la legitimidad del reinado y que se basaba en conocer la descendencia de David, la genealogía de David, el origen de David. Era para saber también el cumplimiento de las profecías, la legitimidad del reinado y la identificación tribal. O sea, de qué tribu era David. Era una de las tribus más importantes y poderosas de Israel, porque David pertenecía a la tribu de Judá, que ayudaba a establecer su conexión con la línea real y poderosa. También el reconocimiento social, saber quién era el padre de David, podía identificar su posición social y familiar. Ahora se dice que la familia de David era una familia muy rica, muy bendecida, porque hasta el abuelo de David era una persona que su nombre mismo significaba posesión y riqueza. Ahora, eso ya lo vimos, pero ayer vimos de quién eres hijos tú. ¿De quién son hijos e hijas? ¿Cuál es tu genealogía o tu descendencia o ascendencia? ¿Cuál es, mejor dicho, tu naturaleza? Porque algunos decimos, bueno, yo fui engendrado por mi padre, como obviamente, naturalmente, pero la Biblia también habla de que tenemos una naturaleza espiritual y carnal. Ayer vimos que podemos ser hijos de la ira en Efesios 2, verso 3. También hijos de maldición, segunda de Pedro 2, 14. O hijos del diablo, primera de Juan 3, 10. O también hijos de desobediencia. Judas fue llamado hijo de perdición, Juan 17, 12. Los fariseos decían que eran hijos de Abraham, Juan 8, 33, pero el Señor Jesucristo dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces, ¿por qué era importante la genealogía? Porque es importante, porque la persona inconversa, como el cristiano carnal,
son personas que de pronto no tienen relación con Dios, y el otro dice tener relación con Dios, pero no tiene comunión con Dios. La descendencia, la genealogía, también la Biblia habla en Judas 19, que son los sensuales. Los cristianos carnales son los sensuales o naturales que no tienen al Espíritu Santo. Eso dice el libro de Judas. Sería lindo, interesante que lo lea. Pero ¿cuál es nuestra descendencia? El Señor dijo, el que naciere de agua y del Espíritu, ese es el que nació de nuevo. Lo que nacido de la carne es, lo que nacido del Espíritu es, eso es lo que dice el Señor en su palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra naturaleza y de quién descendemos? ¿Cuál es nuestro Padre? ¿Quién es nuestro Padre? La Biblia dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. 1 Juan 3:9. Porque es simiente de Dios y la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. O sea, no practica el pecado. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es, porque Satanás tentó por H o por B, en fin. Otra cosa es practicar el pecado. El apóstol Pablo llegó a decir en Gálatas 5, dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, habla de la práctica. Cuando yo lo hago todos los días, y si tú lees Gálatas 5:19, habla de los frutos de la carne. O sea, si practicas tales cosas todos los días, entonces quiero decirte que no heredarás el reino de Dios. El apóstol Juan llegó a decir en 1 Juan 3:1, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vimos, otras cosas ayer, pero yo quiero ir a avanzar y esto concluimos el día de ayer, que la palabra hijo establece una relación y una posición. Vimos ayer también acerca de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo perdió su relación con su padre y su posición, como hijo. O sea, ya no era hijo. Eso está hablando que ayer lo dije, pero para Israel, todos aquellos hijos que se iban de la casa de sus padres, dejaban de ser hijos. O sea, para ellos, para el judío, moría. Por eso que dijo ustedes que lo que dijo el padre cuando regresó su hijo, dice, mi hijo que había muerto ha vuelto a vivir. ¿Me están oyendo? O sea que de pronto el hijo menor perdió toda la relación con su padre y perdió la posición como hijo. El hijo mayor tenía la posesión como hijo, pero no tenía relación con su padre. Por eso que de pronto, siendo que era hijo y que heredero de todo y que podía pedirle al padre, porque le reprochó el hijo mayor, que se fue a malgastar su fortuna con rameras, dice, tú has matado para él mejor cordero, el cordero más gordo, pero para mí ni un cabrito. O sea que el hijo mayor no tenía relación, comunión con su padre, de tal manera que de pronto lo único que tenía para con su padre era quejas. Pero esto, pero lo otro, dice, has matado el mejor cordero. El hijo mayor tenía posesión. Y aunque estaba en la hacienda y todo le pertenecía también, y si quería se lo podía pedir a su padre, pero no pidió. ¿Estás entendiendo? Como no pidió, porque el padre dijo, hijo, todo esto era tuyo cuando querías. O sea, podía haberse comido un asado con sus amigos las veces que quería.
Pero como no pidió, como no tenía relación, se la perdió. Y es por eso que ahí te va a hacer clic. Muchos cristianos piden, mejor dicho, dicen, yo estoy, permanezco, no me he ido. Estoy con una pata allá afuera y otra acá, pero no me fui. Y no me has dado ni un cabrito. Y aquellos que les parece que hablaban muy bien, has matado el mejor cordero, están más bendecidos que yo. Lo que tendrías que revisar es si no perdiste relación con tu Padre Celestial. Tienes posesión, pero no tienes relación con tu Padre Celestial y no le has pedido en esa relación. Ahora quiero continuar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, verso 14. Todos los que son guiados. ¿Quiénes son hijos? Algunos van a decir, bueno, yo nací de nuevo de agua, o sea, me bauticé. Pero la pregunta es, ¿por qué dijo el Señor Jesucristo del Espíritu? ¿A qué se refería con eso? ¿Se refería a espiritualmente la misma persona? ¿Nacer de agua y del Espíritu? ¿Y el Espíritu de uno? No es el Espíritu de uno. Nacer del agua hasta el bautismo, pero nacer del Espíritu es nacer del Espíritu Santo. De agua y del Espíritu. ¿Me están oyendo? Ya lo prediqué en otras veces, en otra oportunidad esto. Pero el Señor está diciendo, bueno, ahí algunos van a decir, yo estoy bautizado, por lo tanto soy hijo. ¿Sí? Te podría decir, tienes posición, pero no tienes relación. Pero miren, aquí va esto. El apóstol Pablo llegó a decir, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 14. O sea que ahí está diciendo que la persona que es guiada por el Espíritu de Dios, este es hijo de Dios. En Gálatas 3, verso 26 dice, sois hijos de Dios por la fe. Y ahí también entra otra cosa. Sos hijos de Dios por la fe, pero tienes posesión, pero no comunión. Gálatas 3, 26 dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos fuiste bautizado en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si soy de Cristo, entonces soy descendencia de Abraham, herederos de la promesa. O sea que nosotros por la fe, al ser hijos de Dios por la fe, entramos a participar de ser herederos de las promesas. Pero si tú no sientes que eres hijo, ¿cómo puedes ser heredero de la promesa? ¿Cómo puedes pedir que la promesa se cumpla si tú no te sientes hijo o hija de Dios? O te sientes hijo, pero estás con un montón de quejas y dice, bueno, aquellos están más bendecidos que yo. Aquel fulano, sultano, ¿cómo puede ser posible? Yo nunca me fui. Y está con una pata acá y otra pata acá, digo otro pie. Y aunque no se lo has dicho al Señor, sí lo has tenido en tu corazón. Quejas, reclamos, reproches. Why, my Lord? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo no y aquel sí? Somos herederos. Al ser hijo, somos herederos de las promesas.
que el Señor le dio a Abraham. Ahí está en Gálatas 3:26. Todas las promesas que el Señor le dio. Una de las promesas también es, bendito serás. ¿Me están oyendo? Te bendeciré. Una de las promesas que tiene a ser herederos por la fe de las promesas que Dios le dio a Abraham es una, bendito serás, te bendeciré y serás bendición. ¿Me están oyendo? Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren, dice el Señor. Esa es tu promesa también. Pero la cuestión es que si tú no te sientes hijo, o te sientes, o te sientes que de pronto, bueno, sí, tienes posesión, te sientes hijo, estás en el reino, no te fuiste, no te apartaste, pero no tienes comunión, no tienes relación con tu Padre Celestial, porque tu corazón está lleno de quejas. Y el Señor te dirá, como le dijo a aquel hombre, todas las cosas son tuyas. Mire, te lo voy a leer textualmente. Cuando el Señor le dijo a aquel joven, todo es tuyo. Lo podías haber pedido cuando quisieras, pero como no tiene, es que el wifi con el Señor no me anda muy bien, dirían algunos. Hablando wifi. Pero en fin. Mire, este texto también. Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios, escuche. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama en ti y en mí, Abba Padre. O sea, le llamas en tu espíritu, llamas al Padre Celestial, Abba Padre, quiere decir papá, papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Escuche bien esta palabra, heredero. ¿Qué es un heredero? Que de pronto le pertenece todo. Por eso que tuvo que morir el testador, dice la Biblia. Cristo murió para validar tu herencia y mi herencia. ¿Me está oyendo? Porque si el Señor Jesucristo no moría en la cruz del Calvario, Satanás podría decir, no, todavía no moriste, el heredero es para cuando te muera el testador. Pero de pronto Él murió en la cruz del Calvario, no solamente para limpiar, para lavar tus pecados, para perdonar nuestros pecados, sino también para hacernos partícipes de la herencia que el Señor tiene para ti y para mí. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Sos heredero de Dios. No sos esclavo de este mundo. No sos esclavo de nadie, ningún hombre de este mundo. No sos esclavo de nada en este mundo. Tú eres un hijo de Dios. ¿Me estamos oyendo? Si te sientes como hijo de Dios, tú tendrás posición, pero tendrías que preguntarte si tienes comunión, relación con tu Padre. Otra palabra, otro texto bíblico, está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No de la noche, sino del día. Juan 20, 17 dice, el Señor Jesús resucitado se dirigió a María y dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Juan 20, 17, subo a mi Padre y a vuestro Padre.
tanto el incrédulo como el cristiano tiene su propia genealogía. Pero la pregunta es, ¿tú puedes declarar tu filiación? ¿De quién eres hijo o hija? ¿Quién es tu progenitor? ¿Si el eterno Dios, si el diablo o la carne? Ayer vimos cuáles son los frutos que cada uno como hijo de Dios se da, según la Biblia, y como hijos de la carne o hijos de la ira o hijos de maldición se da. ¿Cuáles son los frutos? La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 6 verso 18, dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Y entonces está hablando a esos hijos e hijas. El Señor dice, no se asocien íntimamente con los incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Qué clase de unión puede haber en el templo de Dios y los ídolos? Pues vosotros sois templo del Dios viviente, dijo Dios. Viviré en ellos, caminaré en ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de entre los incrédulos, apártense de ellos, dice el Señor. No toquen cosas inmundas y yo los recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuánto dicen amén? Generalmente esto se usa, este texto se usa para los que quieren tener o conseguir su media naranja, sea masculino o femenino. ¿Me están oyendo? ¿Qué comunión? No, lo que pasa es que la voy a convertir y termina convertido. ¿Me están oyendo? No, que yo la voy a ganar para Cristo. Y termina ganado para el diablo. Así habrá pensado acá, ¿verdad? El rey más pervertido, el títere de Jezabel. Habrá pensado, bueno, si la traigo a la tierra de Israel, la convierto en mi esposa, a cuchi cuchi de aquí, cuchi de allá, ¿se va a convertir al Dios de Israel? No, terminó acá convertido a ella. Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque eso es otra. Dios envió a su Hijo. Escucha bien, el cumplimiento del tiempo, no vino cualquier tiempo. ¿Están oyendo? Cristo Jesús no vino en cualquier tiempo. ¿Vio que la Biblia dice en el libro de Lucas? Bueno, es para otra cosa. Shemini Atzeret está hablando del octavo día. El Señor no nació cualquier tiempo. Y el Señor no murió en cualquier tiempo. Murió, según la Biblia, como Cordero de Dios, como todo Cordero tenía que morir en Pascua, conforme al calendario bíblico, no gregoriano. Ahora, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y así sucederá de nuevo. Cuando el tiempo se cumpla, el Padre Celestial vea que el tiempo se cumpla, Él va a mandar a su Hijo de nuevo a buscarnos. ¿Me están oyendo? Dice, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:4. Fuimos adoptados. ¿Me están oyendo? Ahora, ¿de quién eres hijo? Si eres hijo del Eterno, esto te dará
linaje, posición, los requisitos para ser ungido, la legitimidad de hijo. Va a establecer tu derecho y tu autoridad. Establecerá tu conexión con la línea real, tu posición social y familiar en Cristo. Serás apreciado por otro. Si eres hijo del Eterno, eso te dará identidad, derecho del pequeño sobre el más grande, tu derecho y posición sobre el mal y tus enemigos, tu derecho de legitimidad como hijo, tu derecho a la riqueza y a la posesión de realeza. Te va a dar como hijo de Dios tu derecho a los milagros, tu derecho a la prosperidad, tu derecho a la sanidad, tu derecho a la herencia en Cristo Jesús. Aleluya. Como hijo, quiero que tú sientas en esta noche: soy hijo de Dios. Y eso te dará esa seguridad, porque si tú estás dudando, entonces el diablo te tiene: tú no eres nada, tú no eres nada, tú no eres nada, tú no eres nada. Tú dile: yo soy hijo por Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Mi Padre es Dios y yo le exalto. ¡Ay, Sayama! Cuando te sientas, cuando te hagas sentir que tú no vales nada, cuando te hagas sentir que tú no sirves para nada, cuando te hagas sentir que no vas a lograr nada, tú dile: Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, por su sangre me dio legitimidad. Yo soy hijo legítimo de mi Señor. Él es mi Padre es Dios, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. El Espíritu de Dios nos permite como llamarle al Padre papá. Abba Padre, papá, papito. Cristo, el Hijo de Dios, el primogénito. Dice la Biblia que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que muchas veces vamos a padecer algunas cosas para aprender a obedecer. Y aunque padezcas algunas cosas que te duelan, y tú digas: ¿puede ser posible? ¿Cómo es posible si yo soy hijo de Dios? Cristo también, el primogénito, es hijo de Dios. Y dice la Biblia en Hebreos 5:8, porque aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió, por lo que vivió, aprendió obediencia. Impresionante, ¿no? ¿De quién eres hijo? Si no eres hijo del Eterno, o si te has apartado en tu interior, en tu corazón, recíbelo a Él. Recíbelo al Señor Jesucristo. Si tú me estás mirando en alguna parte y no eres hijo de Dios, nunca has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, no te sientes, y tal vez eres un cristiano, un creyente que de pronto no se siente hijo de Dios. ¿Sabes? En esta noche tú puedes orar con nosotros. En esta noche puedes recibirlo. Pero una de las cosas que el diablo gana es cuando te hace sentir interiormente que tú no eres nadie. Cuando tú pierdes esa posición. Es lo que le pasó a Saúl. Saúl era hijo de un gran hombre, hacendado, honrado, poderoso, próspero, rico, porque el padre de Saúl era una persona muy poderosa en posesiones, herencia, un montón de cosas. Sin embargo, Saúl andaba buscando las asnas, perdiendo el tiempo buscando las asnas.
buscando los burros. ¿Sabe por qué? Porque Saúl había perdido interiormente su posición. Era hijo, pero en el caso de él había perdido su posición. Pero la pregunta es, ¿cómo te sientes tú? ¿Quién te sientes tú? Porque si el diablo te logra quitar eso de quién eres y quién te sientes, o cómo te sientes, o cómo, mejor dicho, te tendrías que sentir interiormente, entonces te habrá sacado no solamente tu conexión con tu Padre Celestial, te habrá sacado tu posición. Y entonces no puedes reclamar nada. ¿Qué podés pedir? Si de pronto no te sientes ya como hijo de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro. David tenía derecho y autoridad y posición. Ese era David. Él sabía quién era. Cuando dijo, él le dijo, no solamente mi padre es Isaí de Belén, sino que dijo a Goliat, de Goliat, ¿quién es este incircunciso que viene a provocar los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabe qué era David ahí? ¿Qué sentía David ahí? Que él tenía posición y tenía relación, no solamente con su padre biológico, sino con el Dios eterno. Su padre es Dios. Era Dios y es Dios, el eterno. Y eso hizo que David tuviera ese valor para correr a la línea de batalla y enfrentarse a un guerrero profesional. David era un muchachito de 16 años de edad. Goliat era un gigante de 3 metros, vestido con coraza, con una armadura terrible, con una terrible espada. Y David, lo único que tenía era el morral de pastor, donde tenía las piedras, la honda. Y David le dijo a Goliat, yo te venceré en el nombre del Señor de los ejércitos. Y te entregaré hoy a las aves de los cielos. Impresionante, ¿no? Tu boca, tus palabras describen quién eres y cómo te sientes. Lo que hablas a diario describen lo que tú te sientes en tu interior. Y la pregunta es, ¿estás lleno de queja? ¿O estás lleno de palabras de Dios, declarando y cambiando las circunstancias y derrumbando toda pared que se levante contra ti y derribando todo gigante que se levante contra ti? Tal vez ese gigante que te haga sentir temor o amedrentar o dudar de quién eres. De hecho, Goliat hizo dudar a todo el ejército de Dios. Burlonamente le decía, ¿para qué se ponen en batalla? ¿Para qué habéis salido en orden de batalla? Denme un nombre. Durante 40 días estuvo así por la tarde y por la mañana y por la tarde. Y los hombres de Israel
huían ante Goliat. Les hizo perder su posición de escuadrones del Dios vivo. No se sentían así. Los 2 espías que de pronto fueron a ver la tierra que iban a heredar, solo 2 dijeron: el Dios que nos envió, el Dios de Israel, Jehová, Dios de los ejércitos, Yahweh, Él nos entregará esta tierra y a esos gigantes los comeremos como pan. Pero todos los demás se sentían como langostas, como cucarachas, como pequeños que no podían hacer más nada. Y que era al divino botón haber hecho todo lo que hicieron, tantos años, tanto sacrificio, para nada. La pregunta es, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes hijo de Dios o no? Porque el hecho de sentirte hijo de Dios te dará posición, autoridad, legitimidad, derecho a la herencia, como la Biblia dice, herederos de todo, herederos de las promesas. Y te nombré una de esas promesas. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esa es una de las promesas. Di junto conmigo en esta noche: Señor Jesús, en esta noche, al escuchar tu palabra, yo quiero declarar, confesar, tú eres mi Padre eres tú. En el nombre de Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, por lo que Cristo Jesús hizo por mí. Como dice tu palabra, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Diga junto conmigo, como dice tu palabra, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Legitimidad, derecho y posición. Derecho a las riquezas, derecho a las promesas, derecho a los milagros, derecho a la prosperidad, derecho a la sanidad, derecho a la herencia. Tengo derecho, diga junto conmigo, tengo derechos como hijo de Dios. Señor, en esta noche bendigo a tu pueblo y declaro esta palabra sobre ellos. Sé que esta palabra va a cambiar su mundo, su alrededor, sus circunstancias. Cristo Jesús sabía quién era y tenía tal derecho y autoridad sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la miseria, sobre el agua, sobre las tormentas, que él podía decirle a la tormenta: ¡calla! ¡Enmudece! ¿Estás entendiendo qué te da el derecho como hijo? Si tú te sientes hijo de Dios, vas a sentir lo mismo, vas a sentir lo mismo. Podrá venir una tormenta, podrá salir una tormenta, pero tú le vas a decir: ¡calla! ¡Enmudece! En el nombre de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Y si estás padeciendo algunas cosas, si estás sufriendo algunas cosas, Cristo Jesús, el primogénito, Hijo de Dios, también padeció. Por lo que padeció, aprendió obediencia, pero él sabía quién era. Él sabía quién era. Le dijo a Pedro: ¿acaso no pensáis que puedo orar a mi Padre y que Él me daría 12 legiones de ángeles para ayudarme? Mas para esto he venido. E
En ningún momento él perdió el sentir, la posición y la comunión o conexión con su Padre. Para esto también podría terminarlo acá, pero te lo voy a decir. Él se apartaba y oraba. Oraba. Yo te pregunto, ¿cómo son tus oraciones? Él, como hijo de Dios, el primogénito, iba y oraba. Mantenía su conexión con su Padre Celestial y su posición como hijo. Yo estoy aquí para decirte en esta noche que si tú tienes tu conexión con tu Padre Celestial y tu posición como hijo de Dios, no habrá tormenta que venga contra ti, no habrá gigante que pueda contra ti, no habrá miseria que pueda contra ti. Podrán venir, pero van a huir. Si por un camino te vienen a hacer mal, esa es otra herencia, otra promesa, otra herencia. Por un camino te vendrán a hacer mal, pero por 7 caminos van a huir, dice el Señor. Aleluya. Cierra tus ojos, por favor. Inclina tu rostro. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos.